Bueno, clase número 5. Bien, hoy vamos a empezar con el capítulo número 3 del libro. ¿Sí? Bien. Uy. ¿Qué le pasa? Bien, a ver si esto me funciona. A ver, veo a alguna alumna, pero no sé quién es el nombre, cómo es el nombre. No me sale el nombre. Bien, ecuación nosotros estuvimos viendo. El otro día lo vimos en el eje Y, pero al principio, en las primeras clases, estuvimos trabajando con el eje X. Y habíamos dicho que teníamos, era un movimiento con aceleración constante en línea recta, y si el tiempo cero era igual a cero, teníamos la ecuación componente de velocidad tiempo, componente de posición tiempo. Y una ecuación complementaria que nos permitía calcular la componente de la velocidad en función no del tiempo, sino del desplazamiento. Bien. Lo mismo para el eje Y. La clase pasada estuvimos trabajando con tiro vertical y caída libre en el eje Y. Lo mismo, la primera ecuación, la segunda, y la de la componente Y de la velocidad en función del desplazamiento Y. Veamos entonces qué vamos a ver ahora. Algunas cuestiones que les quiero decir antes de avanzar. El parcial el primer parcial se va a tomar el lunes 31 de mayo a las 19 horas en el campus de la facultad. Entra en ese parcial 31 de mayo, 19 horas. ¿Sí? Bien. Bien. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Ahora me funciona bien. Para el parcial podemos tener la hoja con las ecuaciones o no se puede. ¿Yo puedo controlarte que vos no las tengas? Pero si tengo una hoja escrita, capaz que es obvio que tengo algo. Y bueno, pues, Pregunto porque capaz que yo caigo al parcial con las hojas y no se podía, por eso digo si está permitido o no. La idea es que el parcial no requiera de la necesidad de que yo tenga que controlar si vos mirás una ecuación o no. O sea, la idea es que nosotros podamos hacer un parcial que vos teniendo las ecuaciones igual tengas que demostrar que sabes interpretar y aplicar esas ecuaciones. Por lo tanto, a mí mucho no me preocupa que vos tengas las ecuaciones, que en realidad son dos, tampoco es la cosa del otro mundo. Si tenés que tener las ecuaciones anotadas para el parcial y como que estás en problemas y a esa altura ya no tenés bien conceptualizadas estas dos ecuaciones. A lo mejor de movimiento circular, por ahí uno puede llegar a tener anotado pero de todo lo que vimos hasta ahora, que son dos, si yo no las manejo, por más que la tenga anotada en una hoja, no creo que te sirva mucho. Pero bueno, no, yo no te voy a andar controlando eso, ¿sí? Lo que te voy a tratar de estar mirando que claro, no la cosa tenga sería otra persona atrás que te lo esté haciendo. Eso sí, por eso. La cosa sería si tenemos apuntes o algo de eso o no. Mira, la idea es que el parcial sea de una manera que si vos tenés que ponerte a buscar en los apuntes, haga un cuarto de las preguntas y no lo puedas avanzar. O sea que la idea es que el parcial tenga el tiempo tal para que poder evaluar que sepa o no el alumno. Si yo le doy 4 horas Claro. actividad, bueno, se lo lleva al vecino, se lo hace al vecino, se lo trae y lo carga. La idea es que, bueno, haya un tiempo bastante lógico, de manera que si tiene que estar buscando cada cosa en un apunte o en internet algo parecido, va a responder un cuarto, un quinto de las preguntas y no va a aprobar. Por lo tanto, me parece que no te va a... ¿Y cuánto dura más o menos el parcial? No sé todavía porque lo estamos armando y porque el parcial va a ser a todos distinto. Ah, ok. O sea, ¿Teoría y práctica? Es como prácticamente parecido a las actividades.
todo junto. La idea es que podamos hacer muchas preguntas y que sea aleatorio y que todos tengan preguntas distintas. Entonces, bueno, de manera que no le va a servir estar de a dos porque van a tener distintas preguntas. Pero bueno, no va a ser difícil. Si ustedes hicieron bien las actividades, estuvieron estudiando, no tendría que haber problema. ¿Se necesitan también 2 dispositivos? Se necesitan tener el cámara y audio, nada más. Una cámara y audio. Como por ejemplo ok. ahora tiene Olivia, así como está Olivia, está bien. A lo mejor Olivia tendría que tener más lejos la cámara, pero el resto está bien. ¿Sí? No sé si la ven, Olivia. Bien, capítulo 3. Nosotros lo vamos a dividir. Sí, ¿alguna otra pregunta? Otra cosa. Mañana a las 18, consulta de la actividad 5. Mañana, 18 horas, consulta de la actividad 5. Y de las preguntas de lo que quieren hacer, de lo que hemos estado viendo. El parcial entra hasta el capítulo 3, que ahora empezamos y te vamos a seguir la semana que viene y la otra. La primera parte del capítulo 3 es movimiento de un proyectil. ¿Qué le llamamos movimiento de un proyectil? Es un movimiento cuya trayectoria no deja de ser una línea recta, como hemos visto hasta ahora, y pasa a ser una parábola. Movimiento cuya trayectoria es una parábola. Esos movimientos lo podemos dividir en dos a su vez. Lo que sería el tiro horizontal, o sea, por ejemplo, un ejemplo de tiro horizontal es una bolita que va rodando por una mesa y llega al extremo de la mesa y cae al vacío. ¿Sí? Entonces la trayectoria que sigue la bolita sobre la mesa es una trayectoria rectilínea, pero cuando cae al vacío de la mesa, al final de la mesa, describe una trayectoria parabólica hasta que toca el suelo. ¿Sí? Por eso llamamos tiro horizontal. Sería como si tomamos un cuerpo, si yo tomo el mouse y lo tiro para adelante. ¿Sí? Yo lo tiro para adelante el mouse, la trayectoria que va a seguir el mouse es una trayectoria parabólica. Por eso digo que es un movimiento en dos direcciones, porque si yo tiro el mouse para adelante, se va a alejar tanto de mi mano en el eje X como va a descender en el eje Y. O sea que va a cambiar la posición X y la posición Y del cuerpo, ¿sí? Del modelo de partícula que nosotros estamos utilizando. Entonces no es un movimiento en línea recta, es un movimiento que nosotros vamos a pensar como que se mueve en X y como que se mueve en Y. Y repito, cuya trayectoria es una parábola. En cambio, el tiro oblicuo que puede ser para arriba o para abajo, es que nosotros lancemos el cuerpo no verticalmente hacia arriba como estuvimos viendo la semana pasada, sino que lo lancemos con un determinado ángulo que forma el cuerpo con la horizontal. O sea, la velocidad inicial que tiene el cuerpo tiene un determinado módulo, pero además no es ni vertical ni horizontal. Forma un determinado ángulo con la horizontal. Y ese ángulo puede ser para arriba o puede ser para abajo. ¿Sí? Bien, bien. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué otro movimiento en dos dimensiones tenemos? El movimiento circular. ¿Qué diferencia existe entre el movimiento circular y el movimiento de un proyectil? Los dos movimientos son en dos dimensiones, pero el circular, la trayectoria es una circunferencia, no una parábola como lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Dentro del movimiento circular, nosotros decimos que tenemos el movimiento con rapidez constante, ¿sí? Y el movimiento que la rapidez varía uniformemente. Lo que se conoce como movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. Fíjense ustedes, chicos, que acá está diciendo rapidez constante y no dice velocidad constante. Dice rapidez constante porque en un movimiento circular no existe el movimiento circular con velocidad constante. ¿Por qué no existe el movimiento circular con velocidad constante? Porque en un movimiento circular la velocidad es tangente a la trayectoria.
Por lo tanto, punto a punto, ese vector velocidad cambia de dirección y sentido. Por lo tanto, ese vector nunca es constante. Siempre va a variar. En algunos casos solo varía la dirección y sentido. Entonces, en ese caso decimos que es un movimiento con rapidez constante. Mantiene el módulo. En otros casos tampoco mantiene el módulo, varía el módulo, la dirección y el sentido. ¿Sí? Pero en el caso que varía el módulo, nosotros lo vamos a limitar a que la variación es uniforme, no es cualquier tipo de variación, sino que aumenta o disminuye el módulo de la velocidad en forma uniforme. Entonces, en ese movimiento me voy a encontrar con que varía el módulo, varía la dirección y varía el sentido de la velocidad. ¿Sí? El módulo lo hace, la variación del módulo es constante. Bien. Bueno, empecemos con la clase en particular de hoy, que es el movimiento de un proyectil. Se lo conoce como movimiento de un proyectil, pero en realidad es cualquier movimiento que realice cualquier objeto que no tiene por qué ser un proyectil. ¿Sí? Que se recibe una velocidad y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire, que por ahora despreciaremos los efectos que produce el aire. Bien, el movimiento de un proyectil está determinado en un plano vertical por la dirección de la velocidad inicial. Y la aceleración g siempre es vertical, o sea, cuando yo tiro un cuerpo hacia adelante, horizontal, o con un cierto ángulo, tiro oblicuo, el único efecto que hay sobre el cuerpo es la aceleración gravitatoria. Y la aceleración gravitatoria yo sé que siempre es vertical hacia abajo. Entonces, ese cuerpo en su movimiento, en su trayectoria, va a estar afectado por esa aceleración, que es la aceleración gravitatoria. ¿Sí? La clave para analizar el movimiento de proyectiles es tratar por separado el movimiento. O sea, estudiar el movimiento en el eje X y separado en el eje Y. ¿Sí? Y relacionamos, superponemos, porque el movimiento se da en el plano formado por X, Y. Si la componente de la aceleración es G, y G es vertical, bien, la componente de la aceleración en Y va a ser más I o menos I en función de la referencia que yo utilice. Va a ser más G o menos G, perdón, en función de la referencia que yo utilice. Si yo utilizo una referencia donde digo que es positivo hacia arriba, la componente de la aceleración en I va a ser negativa, va a ser menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Independientemente de cómo elija el sentido del eje X y del eje Y, esa componente vertical de la aceleración no tiene componente en X. No tiene componente en X, solamente tiene componente en Y. La componente X de la aceleración es 0. Por lo tanto, en el eje X se va a cumplir que es un movimiento con la aceleración nula. Y en el eje Y es un movimiento con la aceleración constante. La aceleración constante en el eje Y es la aceleración de la gravedad. Bien. Empecemos con el cuerpo lanzado horizontalmente, o lo que llamamos tiro horizontal. Por ejemplo, un cañón que tira un proyectil desde arriba de una determinada altura y el proyectil cae en el mar o en el agua. Bien, nosotros también vamos a ver el otro caso, que es el tiro oblicuo. En este caso es un tiro oblicuo hacia arriba. Bien. Empecemos ahora, como decía recién yo, con el cuerpo lanzado horizontalmente o tiro horizontal. El otro día hablamos de tiro vertical, ahora estamos hablando de tiro horizontal. Cuidado, porque el tiro vertical, la trayectoria es una recta. En el tiro horizontal, la trayectoria es una parábola. Bien, por ejemplo, de esta manera. Vemos cómo se va moviendo en distintos instantes ese proyectil.
dibujo uno de todos esos instantes y me da la parábola de este movimiento. Bien, si yo tengo esto y analizo en el primer instante y en el segundo, me doy cuenta que en el segundo instante no solamente cambió X, sino que también cambió Y. ¿Sí? Al no ser un movimiento en línea recta, tengo una variación de X y una variación de Y. ¿Sí? Muy bien. En este caso, está este movimiento determinado, está este movimiento afectado de la aceleración gravitatoria. En el instante inicial, cuando lanzamos horizontalmente la partícula, ¿cuánto vale la componente I de la velocidad? ¿Cuánto vale V0I si yo lo lanzo horizontalmente? 0. Cero. Menos 9,8. ¿Menos 9,8 o 0? 0. 0, porque no estoy hablando de la... no estoy planteando la aceleración, sino estoy planteando la componente de la velocidad. ¿Sí? Entonces la componente de la velocidad en el instante inicial, como yo lo lanzo horizontalmente, no tiene componente vertical. Es 0. ¿Sí? Entonces, esa es la velocidad inicial en X. En este instante 1, pregunto, ¿cómo es la componente X con respecto a la componente V0X? ¿Qué relación hay entre V1X y V0X? Que es mayor que 0. Bien, las dos son mayores que 0. ¿Por qué son mayores que 0? ¿Decís? ¿Por qué son mayores que 0? ¿Podrían ser negativas esas dos? Dependiendo del sistema de referencia. Bien, por lo tanto, como depende del sistema de referencia, yo no sé si son positivas o negativas. Lo que pregunto es, ¿la magnitud de V0X y V1X es la misma o es distinta? Son iguales. Son iguales. ¿Por qué V0X y V1X son iguales? Porque la aceleración que se aplica al movimiento es la de la gravedad. Bien, perfecto. ¿Quién es el que me está diciendo? ¿Cómo es tu nombre? Enzo. ¿Cómo? Ay, no escucho. De ¿No lo nuevo. tira con un impulso o algo? Obviamente que para que ese cuerpo que está arriba de la mesa salga horizontalmente, tiene que interactuar con otro cuerpo, ¿sí? A no ser que haya algún fantasma, el cuerpo que está sobre la mesa, el mouse lo tengo arriba de la mesa y sigue estando arriba de la mesa. ¿Qué hace que se caiga de la mesa? Alguna fuerza que yo le aplique al cuerpo para que se ponga en movimiento. Como nosotros todavía no estamos estudiando dinámica y estamos limitados a estudiar en la cinemática, después vamos a ver cómo interrelaciona ese cuerpo con la fuerza. Por ahora decimos, bueno, tiene una velocidad inicial. Ya vamos a analizar cómo hago para que la tenga. Por ahora digo, tiene una velocidad inicial. Esa velocidad inicial es horizontal, coincide con el eje X, paralela al eje X. Bien, y no está sobre la mesa, esa velocidad inicial, está sobre el vacío, como está en el dibujo. Entonces no sigue una trayectoria recta, porque si yo acá tuviera todo horizontal, toda esta superficie siguiera horizontal, este movimiento sería un movimiento en línea recta. Pero como hay un vacío, esto cae con una determinada trayectoria parabólica. Bien, ese cuerpo no sigue en línea recta. ¿Por qué no sigue en línea recta? Cuando yo empujo el mouse, ¿por qué se cae al piso y no sigue en línea recta? Exactamente. Por el efecto gravitatorio que afecta a todos los cuerpos que están en la proximidad de la superficie de la Tierra. Sí, el efecto gravitatorio hace que el cuerpo siga esa trayectoria. El efecto gravitatorio no genera que el cuerpo cuando llegue al borde caiga. O sea, no llega al borde y cae. ¿Sí? Si yo lo pongo en el borde y lo suelto, sí es una caída libre. Porque yo lo suelto con velocidad inicial.
Pero acá tiene una componente horizontal. La componente horizontal hace que siga para adelante, pero a medida que va yendo para adelante va descendiendo. ¿Sí? De manera que en el instante 1 tiene una componente X para adelante, por decirlo así, y una componente Y para abajo. Por ahora no digo ni positivo ni negativo porque no sé cómo puse positivo y negativo. No tengo el sistema de referencia dibujados. Entonces lo que sé es que el cuerpo se está moviendo para adelante y para abajo. Nada más. Bien, lo que le preguntaba yo recién era qué relación hay entre B1X y B0X. Y me dijo el alumno que no escuché el nombre. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Enzo. Nelson. Enzo, pero parecido. Ah, Enzo. Como dice Enzo, B0X y B1X son de la misma magnitud. ¿Por qué? Porque en el eje X no hay aceleración. Y como tampoco hay fricción con el aire, porque en este caso nosotros estamos despreciando la fricción con el aire, el cuerpo se mueve con velocidad constante en el eje X. El eje X siempre se mueve con la misma componente de velocidad, el mismo módulo y en X. En el eje Y, que partió de una velocidad I0, el efecto gravitatorio hace que vaya aumentando hacia abajo. Por lo tanto, en 0 vale 0, en 1 ven que es un vector, lo representé con un vector lila para abajo, en 2 es más grande para abajo, en 3 es más grande todavía para abajo. ¿Sí? En X, aceleración 0, el cuerpo se mueve con rapidez constante y velocidad constante. En Y, que está afectado del efecto de la gravedad, el efecto gravitatorio, la rapidez aumenta hacia abajo. En el eje X digo que tengo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Si yo miro el eje X, a ver si puedo dibujar porque está todo lento. Si yo miro desde acá abajo, si yo miro el cuerpo desde acá abajo, así, ¿sí? Yo me paro ahí y miro, ¿qué estoy viendo yo? ¿Qué veo de la partícula, del proyectil? ¿Qué movimiento veo yo desde esa posición? Una recta. Una línea recta, ¿sí? Veo así arriba mío algo que se mueve en línea recta. ¿Sí? ¿Y cómo se mueve? ¿Cómo es el movimiento que yo aprecio desde ese lugar? ¿Cómo es? Uniforme. Constante. Claro, veo como si estuviera, o si lo miro desde el cielo, yo estoy parado arriba en un dron y lo estoy viendo, es como que veo un movimiento lineal a velocidad constante. Si yo lo miro desde acá, así lo miro, desde este lugar, ahí, ¿qué movimiento estoy viendo que nosotros ya vimos este movimiento? ¿Cómo es ese movimiento? ¿Qué movimiento estoy viendo desde esa segunda flecha? Un tiro vertical. Viene hacia mí. A ver, Perdón, parece caída libre. Y una recta, caída pero para libre. abajo. Una caída libre tiene velocidad inicial 0 y la velocidad aumenta a medida que va pasando el tiempo, hacia abajo. Entonces, en este eje, yo estoy viendo una caída libre. En este primer eje estaba viendo un movimiento rectilíneo uniforme. Y si ustedes lo miran donde están ustedes ahora, mirándolo desde frente así como estamos ahora, veo la combinación de esos dos movimientos. Veo la trayectoria parabólica de ese tiro horizontal, donde tengo una componente X constante y una componente Y que va aumentando linealmente en función de esa aceleración constante G. ¿Se entiende este concepto? De esta combinación de estos dos movimientos, uno en X constante y uno en Y, donde va aumentando la velocidad. ¿Sí o no? Sí. Bien. Hoy me anda re mal la computadora. Re lento. Bien. Entonces, cuando el cuerpo llega
No me está funcionando, no estoy viendo. Ahí está. Bien, yo tengo esta situación entonces. ¿Sí? Tengo esta situación. Vamos a analizar acá B3. Cuando llega prácticamente ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Una componente X y una componente Y. De esas dos componentes que tenemos, calculamos, representamos en este caso B3. ¿Qué sería B3? El vector que describe la velocidad en ese instante. En el instante 3, la partícula tiene esa velocidad B3, que está representada por la componente X y por la componente Y. ¿Cómo calculo B3? Nosotros no vamos a calcular directamente B3. Si a mí me piden la velocidad para ese instante, yo no voy a tener una expresión matemática que me dice la velocidad en el punto 3 es tanto. Yo lo que tengo que hacer es calcular B3X y B3Y. Calcular las componentes de esa velocidad. Con las componentes de esa velocidad voy a calcular el módulo y la dirección y sentido de B3. ¿Cómo? El módulo de B3, por Pitágoras, va a ser, Pitágoras que dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, si yo hago la raíz cuadrada de B3X al cuadrado más B3Y al cuadrado, ¿qué me va a dar eso como resultado? El módulo de esta velocidad. Bien. ¿Y el ángulo? ¿Cómo determino el ángulo que forma esa velocidad para poder definir esa velocidad? El ángulo θ, por ejemplo. Bueno, con la tangente de θ. La tangente de θ me da el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es B3Y. El cateto adyacente es B3X. De esa manera, obtengo el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad en un punto. Y lo calculo indirectamente. Porque yo, ¿qué tengo que primero calcular? B3X y B3Y. Nosotros siempre vamos a calcular componentes. Si en algún momento me piden velocidad, lo voy a hacer a partir de haber calculado anteriormente las componentes. Bien, ¿se entiende esto? Muy bien. Sí. Entonces, si yo dibujo la velocidad, me voy a dar cuenta que en cada punto el vector velocidad es tangente a la trayectoria de la partícula. En cada punto, corta en un único punto, en ese punto, a la trayectoria. Es tangente a la trayectoria. Obviamente que esta velocidad que tiene la partícula, si ustedes la miran acá, este vector B3 es distinto que el vector B2, es distinto que el vector B1 y es distinto que el vector B0. Pero no solo es distinto en módulo, sino que es distinto en módulo, en dirección y en sentido. ¿Sí? Cambian las tres características del vector. Aumenta su módulo y cambia la dirección y sentido que tiene. Punto a punto cambia la dirección y sentido y cambia el módulo del vector. Lo único que tienen en común todos estos vectores es la componente X. La X es la misma, pero como cambia la Y, también cambia el módulo del vector en cada punto. Bien, obviamente todo producto de G, que genera eso. G, dijimos entonces que la componente X de G es 0 y que la componente Y es más menos G. ¿Por qué digo más menos G? Porque ¿de qué depende que sea más G o menos G? ¿De qué va a depender? El sistema de referencia. Del eje. Del sistema de referencia. Perfecto. Bien. ¿Cuáles eran? Ahora la pregunta que uno hace, y acá la compañera que estaba preocupada por hacer la hojita con las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones necesito para este tema? ¿Ecuaciones nuevas? No, no necesito ecuaciones nuevas. Voy a usar las mismas ecuaciones que utilizamos hasta ahora, para X y para Y. ¿Cuáles eran? Que AX era constante, que AX es constante, que en el caso del eje X, AX es 0, ¿sí? Tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Sí?
Pero, ¿qué tengo en la ecuación 1 y en la ecuación 2? Que AX es 0 y AX es 0. Por lo tanto, la ecuación 1 y 2 quedan de esta manera. 1 y 2. Y tengo las ecuaciones en el eje Y, donde ahí la aceleración Y va a ser más menos G. Depende del sistema de referencia. Entonces las ecuaciones me quedan más menos G, la 3 y la 4. Quiere decir que 1 y 2 son las ecuaciones para X, componente de velocidad tiempo, posición tiempo X. Y 3 y 4, componente de velocidad Y tiempo, posición Y tiempo. Las dos ecuaciones dos veces, una para X, una para Y. Nosotros hasta ahora las habíamos estudiado separadas. Ahora en este movimiento están todas juntas. Fíjense que yo voy a marcar las tres que más vamos a usar. Si me funciona, esto que no está funcionando. Ahí tengo una. Tengo 2 y 3. Esas son las tres ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Además de recordar la 1. ¿Qué era la 1? Que la Bx es constante. Entonces, sabiendo que la Bx es constante, voy a usar la 2, la 3 y la 4. Esas son las ecuaciones de este movimiento. Nada más que esas son las ecuaciones. Bien. Fijémonos, por ejemplo, para una referencia determinada. Por ejemplo, esta. ¿Sí? En esa referencia, yo lo que hago es ir marcando distintas posiciones, elijo una referencia. La referencia que elegí acá es que el eje X sea positivo hacia la derecha y que el eje Y sea positivo para arriba. Pregunto, ¿cuánto vale X0 e Y0 en este caso? ¿Cuánto vale X0 e Y0 en este caso? H y D. A ver, despacito. X0, ¿cuánto vale? D. ¿D o 0? Ah, no, 0, 0. 0. Perdón. ¿Cuánto Cero. vale I0? H. 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 ¿Cuánto vale X1? D. D. ¿Cuánto vale I1? 0. 0. 0. Está a una altura 0. 0. Cuando yo te pregunto cuánto vale I, ustedes piensen qué altura está ahí. ¿Cuánto está? ¿Qué altura está en 0? H. ¿Cuánto está en 1? 0. ¿Cuánto está en 2? Que sería el segundo punto. Bueno, un poquito menos de H. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale X? ¿A cuánto está de I? ¿Cuánto es la horizontal? En 0 está en 0. Y en 1 está a D del eje. Bien. Entonces, marco ahí las componentes de la velocidad en esos dos puntos. Sé que a X es 0, que a Y es menos G. ¿Por qué menos G puse acá? Que a Y es menos G. ¿Está bien que puse menos G? Sí, porque el eje es positivo para arriba. Bien, entonces la aceleración es para abajo, es negativa. Bien, ¿está bien que AX sea 0? ¿Qué quería decir que AX sea 0? Que la velocidad es constante. Bien, que en el eje, que B0X y que B1X, ¿las ven que las tres, las verdes horizontales son todas iguales del mismo largo? ¿Por qué son del mismo largo? No varían. En cambio, las verdes verticales, acá es 0, acá es chiquita, acá un poquito más grande y un poquito más grande. Varían, aumentan para abajo. Bien, ¿cómo resolvería este problema? Escribo todas las ecuaciones, la 1, 2, 3 y 4, y voy reemplazando en cada una. Entre dos estados, entre el estado 0 y 1, entre el estado 0 y 3, entre el estado 2 y 3, un inicial y otro final. Tendré que buscar cuáles son los estados más convenientes para mi resolución. Entonces, por ejemplo, para el eje X, ¿cómo quedaría esta ecuación? La ecuación 1, la ecuación 2, ¿cómo quedaría la ecuación 2? A ver, ¿quién me dice la ecuación 2 para este ejemplo cómo queda?
igual a 0 más 0. Más fuerte porque no escucho. Decime más fuerte, ¿eh? D igual 0 Sí. más 0 por T. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Quién es el que me dijo eso? Que no estoy viendo. Olivia. Ah, Olivia Urraco. Bien, Olivia. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación constante. Esta es la segunda. Ella dice que es D. Ella dijo 0, pero bueno, no hace falta poner 0. B0X por T1. Esa sería la ecuación para este caso. Entre 0 y 1. Vamos para el eje Y. ¿Cómo sería la ecuación 3? ¿Cómo sería la ecuación 3 para este caso? H. No. Así. No. ¿Cómo? El eje Y sería BI igual. ¿Cuánto vale B0I? 0. 0. ¿Y cuánto vale AI? Menos 9,8. 9,8. Entonces, ¿estamos de acuerdo que BI es menos 9,8T? Sí. Sí. B1I es menos G, bueno, menos 9,8 por T1. Bien. ¿Cómo queda la ecuación 4? ¿Cómo queda la ecuación 4? ¿Cuánto vale I1? ¿Cuánto era que valía I1? H. 0. 0. Y 1, 0. ¿Cuál era la que vale H? Y 0. Y 0. Entonces queda 0 igual a H. ¿Cuánto vale B0I? 0. Bien. ¿Cuánto vale ahí? Menos G. Por lo tanto, la ecuación queda 0 igual a H menos 1/2 de G por T1 al cuadrado. Bien. Para entender bien esto, lo que vamos a hacer es un... Uy, se me cerró. Vamos a hacer una resolución de un problema. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este problema que es un problema de tiro horizontal, donde nos piden calcular lo siguiente. A ver, tengo esto acá que me molesta. Qué mal esta clase que me va todo lento. No puedo hacer nada. Pero discúlpenme, chicos, que no me va bien. Bien. Dice, se lanza un cuerpo horizontalmente con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Demora 2 segundos en llegar al suelo. Vean la figura. ¿Se ve la figura? Sí. Bien. Calcular H y D. Bueno, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer ustedes de acuerdo a esos puntos que nosotros estudiamos el otro día? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que para resolver un problema, lo primero que había que hacer era identificar los conceptos relevantes? ¿Cuáles son los conceptos relevantes en este caso? H y D. Bien, pero yo diría lo siguiente. Vamos a suponer que yo estoy en un parcial, que hoy es el día del parcial o estoy haciendo una actividad. Leo el enunciado del problema. Entonces digo, a ver, un cuerpo se lanza horizontalmente. Ah, es un tiro horizontal. Quiere decir que es un movimiento en 2 direcciones. Que acá hay un concepto relevante. Es un problema de movimiento en 2 direcciones donde no se va a considerar la fricción con el aire. Por lo tanto, la trayectoria de esta partícula va a ser una parábola. El cuerpo se lanza con una velocidad horizontal, por lo tanto ya sé que no tiene componente vertical. La velocidad inicial es 0 en Y. En X vale 20 metros sobre segundo. Y tarda 2 segundos de caer de una altura al piso, de una altura a otro nivel.
Esos son los conceptos relevantes que tenemos. Bien. ¿Cómo planteo el problema? Bien, planteo el problema diciendo, me piden que calcule la altura donde se lanzó y la distancia de o alcance que llegó. ¿Cómo lo planteo? ¿Qué harían ustedes ahora? ¿Qué es lo primero que harían? Ecuaciones. No, antes de las ecuaciones. Porque las ecuaciones están en referencia. Sistema de referencia. Exactamente. No escribo ecuaciones porque las ecuaciones están en función de un sistema de referencia. Entonces, las ecuaciones dependen del sistema de referencia. El sistema de referencia está antes. Como está antes, lo voy a definir previamente. Entonces, dibujo la partícula, cómo se movió, dónde llegó, digo que esa es la velocidad inicial, X, y establezco un sistema de referencias. Por ejemplo, ese. Ustedes me preguntan, ¿y por qué elegí ese y no otro? Bueno, tenía que elegir uno. Yo elijo el que a mí me parece y que tengo la idea de que para ustedes va a ser siempre el más fácil. ¿Cómo es el sistema para mí más fácil? Poner siempre que esté todo en el primer cuadrante. ¿Sí? Que sea todo positivo en el primer cuadrante. Tanto X como Y. Bien, eso creo que siempre es lo más fácil. Y el eje Y siempre para arriba, no importa que G me quede negativo, siempre para arriba. Ya sé que si el eje Y siempre lo pongo para arriba, ahí cómo va a ser, siempre negativa. Entonces no voy cambiando de un problema a otro, cambiando los ejes. Traten de poner siempre el eje Y para arriba, así A sub Y es siempre negativo. Y ya como que se hace una metodología de trabajo. Bien. Bien, entonces, en este caso nuevamente, la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es menos G. Para esta situación, pregunto, ¿cuánto vale X0 e Y0? Vamos a marcar acá 0. X0, 0. X0, 0. Y0, H. H. ¿cuánto vale X1 y Y1? X1D. X1D. 0. Y 1, 0. Bien, perfecto. Bien. ¿Cuánto vale, que acá no lo dice, cuánto vale B0Y? 0. 0. ¿Cuánto vale B0X? 20. 20. Más 20, porque va para el mismo sentido que el X, más 20. ¿Cuánto vale T1, el tiempo 1? 2 segundos. ¿Cuánto vale el tiempo 0? 0, porque si el otro vale 2, este vale 0. Fíjense ustedes, chicos, que en este problema a mí me dieron dos datos. Velocidad inicial, 20 metros sobre el segundo, demora 2 segundos. Y yo dije, ¿cuánto valía X0 y 0? 2. X1 y 1, 4. B0X, B0Y. AX, AI, T0 y T1. Con 10 datos tenemos de este problema. A partir de 2 que me dieron, en mi referencia me generaron 10 datos. ¿Sí? ¿Cuáles son? De esos 10 datos, hay 2 que no los conozco cuánto valen, que son incógnitas. O sea, tengo 8 que son datos conocidos y 2 que son incógnitas. Mis incógnitas por ahora son H y D. Pero tengo 8 valores conocidos y 2 desconocidos. Cuando en el enunciado solamente me daban 2. Si yo quería encontrar con esos 2 valores la respuesta al problema, no lo iba a encontrar, si no establecía primero, con mucho cuidado, este sistema de referencia y los datos en función del sistema de referencia. Bien, ahí anoto lo que dijimos y voy a calcular ahora, voy a hacer el punto 3, que es ejecutar la solución. ¿Sí? Ya tengo claro cuáles son mis referencias, tengo claro cuáles son mis datos, creo tener claro cuáles son mis incógnitas. Ahora voy a plantear la solución del problema.
Bien, como me están pidiendo H y D, no voy a usar las ecuaciones de componente de velocidad-tiempo, sino voy a escribir las ecuaciones de posición-tiempo. O sea, la 2 y la 4. Entonces escribo la 2 y veo qué pasa con la 2. La 2 la voy a hacer entre 0 y 1. ¿Cuánto vale x1 en esta ecuación? D. ¿Cuánto vale x0? 0. ¿Cuánto vale b0x? Más 20. ¿Qué no conozco en esta ecuación? D. Porque el tiempo es 2 segundos. Entonces despejo D. Me da 40 metros. Ya está. Escribí una ecuación y tuve la suerte que con esa ecuación ya tuve la solución de algo de lo que me pedía. ¿Siempre me va a pasar eso que voy a tener esa suerte? No, a lo mejor esa ecuación no me resuelve. El problema es que tengo que escribir otra y que tenga 2 ecuaciones con 2 incógnitas a resolver. Bueno, se verá. Ahora escribo la ecuación I en función de T, que es la 4. ¿Sí? Y en la 4 digo que I1 es 0 y I0 es H. B0I es 0 y ahí es menos G. Entonces esa ecuación me queda así. En esta, lo único que no conozco es H. Despejo H y me da 19,6 metros. O sea que acá no tuve necesidad de escribir 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Tuve una ecuación con una incógnita, otra ecuación con otra incógnita, que son las que me pidió el problema. ¿Sí? Rosario, después voy a subir yo te veo que estás, me parece que como escribiendo. Después voy a subir yo estos PowerPoints, ¿sabes? Esta clase en PDF. No sé si... Bueno. Pero bueno, yo no te digo que no anotes, ¿sí? Pero a lo mejor, bueno. Bien. Sigamos. Calcula la velocidad un instante antes de llegar al suelo. ¿Cómo calculo la velocidad un instante antes de llegar al suelo? Calculando las componentes de la velocidad un instante antes de llegar al suelo. O sea, tengo que calcular B1X y B1Y. B1X y B1Y. ¿Cómo lo hago? Bueno, pregunto, a ver si ustedes se entendieron. ¿Cuánto vale B1X? ¿20? 20. Exactamente, 20. Igual a que B0X. Entonces, B1X, como X es 0, es constante, es 20 metros sobre segundo. Bien. ¿Cómo calculo B1Y? Con la ecuación 3, que es la ecuación componente de BI en función del tiempo. ¿Qué es esta que está acá? ¿Cuánto vale B0Y? B0Y, ¿cuánto valía? 0. 0. ¿Y cuánto valía ahí? Menos 9,8. Y T1, 2 segundos. Por lo tanto, la componente I de la velocidad es menos 19,6 metros sobre segundo. ¿Estará bien eso que dijimos? ¿Está bien que sea menos 19,6? La componente puede ser negativa. Sí. ¿Qué significa Significa que que va para sea abajo. negativa? ¿Qué Va significa? contra el eje. Exacto. ¿Y cómo es acá? ¿Contra el eje o no? Para abajo. ¿Y el eje para dónde es positivo? Para arriba. Para Bien. arriba. Bien, entonces esa es la componente Y y la componente X. A ver, voy a hacer una pregunta a ver si estamos entendiendo lo que hemos dicho en las clases anteriores. ¿Está terminado el punto B? ¿Calcula la velocidad un instante antes de llegar al suelo? ¿Ya está el punto B? ¿Con eso ya está No. terminado? No, ¿por qué? Faltaría calcular el módulo. Bien. Si me piden la velocidad, ¿qué es lo que tengo que calcular yo? El módulo. Sería la Módulo, raíz dirección y de sentido. bx al cuadrado más bi al cuadrado. Bien, perfecto. Acá, no sé, atrás alguien me dice la dirección y sentido. Sí, no solamente me falta el módulo, también me falta la dirección y sentido de esa velocidad, que estaría dada,
lo voy a dibujar, ¿ven? Esa es la velocidad 1. Así es el ángulo que forma la velocidad 1. Así es como la tengo. Voy a calcular ese θ y voy a definir el ángulo beta 1, que sería el ángulo que forma la velocidad 1 con respecto al eje X positivo. ¿Se acuerdan que nosotros cuando representábamos un vector, si lo dábamos por componentes polares, estos son componentes polares, debería dar el módulo y el ángulo. Y el ángulo ese siempre se da con respecto al eje X positivo. Bien, dicho esto, ahora con 20 y menos 19,6 tendría que calcular el módulo y beta 1. Fíjense cómo voy a hacer. Como dice acá la compañera, si tengo los dos catetos en ese triángulo rectángulo que se formó, bueno, si tengo dos catetos y quiero calcular la hipotenusa, utilizo a Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como tengo los dos catetos, puedo sacar la longitud de esa hipotenusa. Entonces digo que B1 el módulo de B1 al cuadrado es igual a B1x al cuadrado más B1y al cuadrado. Hago la cuenta y me da 28 metros sobre segundo. ¿Sí? Ustedes hacen esa cuenta y les da 28 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora voy a sacar el ángulo. El ángulo θ lo voy a sacar con la tangente de θ, con la función trigonométrica tangente. La tangente de θ va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? El cateto opuesto a θ es B1i y el cateto adyacente es B1x. Pero fíjense lo que yo hago. No pongo menos 19,6 acá. No puse menos 19,6. ¿Alguien me puede decir por qué no pongo menos 19,6? Y pongo 19,6. Porque Si en está... el cuadrante de 4 la tangente es negativa, es positiva. No. Porque vos tomaste como referencia, digamos, el otro eje, el lado de los positivos. Yo creo que no hice eso, pero no importa. No sé. A Porque ver. estás tomando el módulo del vector, no. No, porque yo estoy utilizando una herramienta que es la herramienta trigonométrica. Tangente. Entonces, yo tengo un triángulo. ¿Ustedes alguna vez vieron un triángulo en su vida? ¿Vieron algún triángulo que un cateto tenga menos 20 centímetros de largo? O sea, yo tengo un triángulo, ahí tomo el triángulo. ¿Ese triángulo cuánto tiene de ese triangulito? Tiene 20, 20 y 28. ¿Sí? Y quiero sacar ese ángulo de ese triángulo. ¿Sí? Entonces, esté donde esté, es un triángulo que sus lados son positivos. Entonces yo voy a calcular el ángulo con sus lados positivos, porque estoy utilizando la herramienta de la trigonometría, que me es la resolución de triángulos rectángulos. Y en la naturaleza no existen triángulos con lados negativos. ¿Sí? Puede estar para la derecha, para la izquierda, pero el triángulo tiene 20 por 20. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo que hago es siempre ponerlo positivo. Y calcular ese angulito que tengo ahí. También podría haber calculado este ángulo acá. A ver cómo lo puedo marcar con esto que está tan lento. Profe. Sí, este podría haber hecho yo. Este así también podía haber hecho, ¿sí? Si yo tomaba ese, era tangente de B1x sobre B1y, en lugar de B1y sobre B1x. ¿Sí? Era lo mismo. Podía hacerlo con ese. Pero en ese triángulo también el lado era positivo. Escucho la pregunta. Que no me da 45 grados, me da 44. Bueno, ¿de 44 cuánto? 44 a 25. Bueno. Listo. ¿Cuántas cifras significativas teníamos acá? 3. 44,3 sería. Bueno, 44,3. Perfecto. ¿Sí? Yo lo puse con 2 para simplificarlo. Bien. ¿Cómo? Sí, lo tendría que haber puesto con 3 cifras significativas. Está bien. Pero ese es este ángulo θ. ¿Cuánto vale beta 1? ¿Cuánto valdrá beta 1 si ese es 45? 360 menos 45. Exactamente, 315 grados. Bien, entonces, conclusión, respuesta. El módulo es 28 metros sobre segundos y el ángulo es 315 grados. ¿Sí? Que ahí sí está con 3 cifras significativas
y el 44 y pico de allá se me transforma en 315. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna otra forma de determinar el vector, la velocidad 1, que no sea expresarla matemáticamente de esta manera, que ustedes conozcan, que hemos dado? Decir las componentes. Bien, ¿cómo lo diría? A ver. B1 igual, abro paréntesis, 20,0 metros por segundo, punto y coma, menos 19,6 metros por segundo, cierro paréntesis. Perfecto, ¿sí? ¿Entendieron? Esa es una manera. Y hay otra, que a mí me gusta más, es que es por versores. Por versores. Hacer lo que dijo la compañera, pero agregándole el I y el J, donde el I es el versor unitario sobre el eje X y el J es el versor unitario sobre el eje Y. ¿Está? Bueno, las tres maneras son correctas para definir esa velocidad. Ahora, fíjense ustedes que para calcular la velocidad, les repito lo que dije antes, no tenía una fórmula que me llegaba a esto directo, sino que tuve que ir por el camino de primero calcular las componentes. Y con las componentes llego a la velocidad. Bien. Si la pregunta, a ver, escuchen atentamente esta pregunta. Si la pregunta hubiera sido, calcule la rapidez un instante antes de llegar al suelo, ¿qué hubieran dicho ustedes? 28. ¿Cuánto? A ver. Sí. 28 metros por segundo. 28 metros sobre segundo. La rapidez es 28 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien. ¿El módulo de la velocidad un instante antes de llegar al suelo? ¿28? 28 metros sobre segundo. Ahora, si me dicen la velocidad, tengo que expresarla de una de esas tres maneras que ustedes me dijeron. Es lo que yo siempre digo. Si a mí le digo a Rosario cómo es tu nombre y dónde vivís, ella me va a decir Rosario Zapata en San Nicolás. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¿dónde vivís? Y ella me dice Rosario. Primero que voy a pensar que vive en Rosario. ¿Cómo te llamás? ¿Dónde vivís? ¿Cómo es tu apellido? Y ella me dice Rosario. No me está contestando mal, pero no me está respondiendo lo que yo le pregunto. Me está diciendo el nombre, no me dice el apellido y no me dice el lugar. ¿Sí? Entonces, si yo pido velocidad, ustedes tienen que darse cuenta que tienen que devolver como respuesta un vector. Un vector. Si yo le digo rapidez, ustedes me van a dar el módulo del vector. Y si yo le digo las componentes, ¿cuánto valen las componentes de la velocidad un instante antes de llegar al suelo? ¿Ustedes qué dicen? Olivia, no te escucho. 20 metros. Dale, alguien. Sí, Olivia. Los tres datos. ¿Cuáles tres? Las componentes te estoy preguntando, ¿eh? ¿Qué me decís de las componentes? El módulo de dirección y sentido. No. A ver, Rosario, ¿cuáles son las componentes? 20 metros sobre segundo por el versor I, menos 19,6 metros sobre segundo por el versor J. Ese es el vector B1. Las componentes es 20 y menos 19,6. Las componentes de la velocidad son 20 y menos 19,6. Ahora, Sofía Arduino me dice, profesor, a mí las componentes me dieron 20 y 19,6. ¿Está mal? ¿Ustedes qué le dicen a Sofía? ¿Que está mal? Si ella dice que sus componentes son 20 y 19,6, ¿significa que estará mal? No. ¿Por qué no? Puede haber tomado otro Porque sistema. sí, eso. Exactamente. También las componentes podrían ser 20 y 19,6, porque aquí nadie me estableció el sistema de referencia, lo elegí yo.
Y Sofía era dueña de elegir para abajo positivo. Y si eligió para abajo positivo, era 19,6. Ahora, en el dibujo de Sofía, el eje Y debería estar para abajo. Si el eje Y está para abajo y ella pone que la componente es 19,6, tiene muy bien resuelto el problema. ¿Sí? O sea que la componente más menos va a ser en función de la referencia. Ahora, ¿puede Sofía decirme que la rapidez es menos 28 metros por segundo? ¿Puede? Pero está mal. Sin poder puede. Todos podemos. ¿Pero está bien que diga eso? No. No, porque la rapidez es 28 metros sobre segundo. No importa cómo Sofía o como Olivia o como Rosario hayan puesto las referencias. O Martín. ¿Sí? Listo. Estamos. ¿Se entendió? Preguntas. Preguntas. Hagan todas las preguntas que crean necesarias. No tengan vergüenza en preguntar. No existen las preguntas tontas. ¿Sí? Todas las preguntas son importantes y por más que me parezcan tontas, no lo son. La pregunta más tonta es la que más utilidad tiene. La que a mí me parece más tonta, háganla porque esa es la que sirve. ¿Alguna pregunta si avanzamos? Bien. Damaris, ¿alguna pregunta? No, está bien. Perfecto. Ahora me dice que vamos a ver ahora cómo hago las gráficas en este movimiento. Yo ya sé hacer gráficas, ¿no es cierto? Ya vimos cómo hacer las gráficas. ¿Cómo haré las gráficas en este movimiento? Bueno, en este movimiento va a haber 6 gráficas, o 5 a lo mejor, ¿no? Las de la aceleración no las voy a hacer en este caso porque una es 0 y la otra es menos 9,8 constante. Entonces esas son muy fáciles. Vamos a hacer las gráficas. Componente de la velocidad, tiempo, velocidad, tiempo. ¿Cómo hago para hacer la gráfica? Escribo la ecuación 2, 3 y 4. ¿Sí? Y las grafico. 1, 2, 3 y 4. Y las grafico. Teniendo el mismo criterio que hasta ahora. Igual que hasta ahora. La ecuación Bxt es constante. ¿Cómo es? Constante así. ¿Cómo es Bit? Era menos G por T. ¿Se acuerdan? ¿Cómo sería si grafico esa ecuación? ¿Cómo quedaría graficada esa ecuación? ¿Una recta, una parábola, una hipérbola? Una recta. ¿Para arriba, para abajo? Para abajo. Para abajo. ¿Pasa por 0, 0 o pasa por alguna ordenada al origen? Empieza en 0, 0. Bien, Sofía. Así. ¿Sí? Cuando esto es 0, esto es 0. Esa es la ecuación. En este caso la hice con 2 puntos porque yo sé que para 2 segundos, ¿cuánto era BI? Menos 19,6. ¿Se acuerda que lo calculamos? La componente. Bien. Vamos a la gráfica posición-tiempo. La primera gráfica era que X era igual a 20T. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era X igual a X0 más B0X por T? X0 era 0 y B0X era 20 metros por segundo. ¿Cómo es esa gráfica? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es? A ver alguien que me la describa. Una recta. Una recta. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. ¿Parte del 0, 0? Sí. Bien, ahí está. La ecuación posición-tiempo, ¿se acuerdan cuánto era el H? ¿Cuánto me había dado H? ¿Se acuerdan? ¿Me había dado 19,6 metros o no? Sí. 19,6 metros y 0. Igual, y 0, 19,6 metros. ¿Cuánto valía B0I? 0. 0. Entonces me queda igual a 19,6 metros más un medio de ahí. ¿Ahí cuánto era? A sub I. ¿Cuánto era sub I? Menos 9,8. Bien. Entonces me queda 19,6 metros menos 4,9, un medio de G, por T cuadrado. O sea, me queda esta expresión así. ¿Sí? Bien. Que si yo la bueno, no la voy a escribir. Bien. ¿Cómo es esa gráfica?
¿Cómo es esa gráfica? ¿Es una recta? Es una parábola. Esa parábola. ¿Para dónde tiene la concavidad? ¿Para arriba o para abajo? Hacia Para abajo. abajo. Hacia abajo. Bien. Hacia abajo. En parte de 0, 0. Si t es 0, ¿y cuánto vale? Parte en 19,6. 19, sí. Claro, parte de la altura h, 19,6. Me da algo así. ¿Sí? 19,6 y a los 2 segundos, ¿dónde está? En el nivel 0. Y la concavidad es hacia abajo. Bien, esa es la gráfica. ¿Se dan cuenta cómo hacen la gráfica? Igual que siempre. Escriben la ecuación y la grafican. En lugar de tener una, tengo 2, posición tiempo. En lugar de tener una componente velocidad tiempo, tengo 2, x y y. Nada más que eso. Pregunta. Una pregunta interesante. Esta gráfica representa la trayectoria de la partícula. Olivia dice que sí. ¿Quién más dice que sí y quién dice que no? Sí, para mí también. Sí, para mí también. Bien. Bien. Esa es la partícula, esa es la gráfica de la trayectoria. ¿Sí? Voy a ir para atrás, a ver si me funciona esto de ir para atrás. Esto que yo tengo acá, ¿qué sería? ¿Qué sería esa gráfica? Y en función de X. Si la que dicen ustedes la trayectoria, ¿esta qué sería? La trayectoria no sería IX. Y la otra que vimos allá es I tiempo. ¿La I tiempo es la trayectoria? ¿O es cómo se mueve la partícula en el eje Y en el tiempo? La trayectoria es esta gráfica, Y en función de X. O sea que la que nosotros estuvimos mostrando recién, ustedes dijeron que sí, no es la trayectoria. ¿Qué sería eso? ¿Cómo se mueve la partícula en Y respecto del tiempo? ¿O cómo se mueve esta en X respecto del tiempo? Esta no es la gráfica de la trayectoria. ¿Por qué? Porque esta ecuación que yo marco acá, y esta ecuación que yo marco acá, no son las ecuaciones de la trayectoria. Son las ecuaciones de la posición X en función del tiempo y de la posición Y en función del tiempo. ¿Cómo tendría que ser una ecuación de la trayectoria? ¿Qué tendría que ser la trayectoria para que sea una ecuación de la misma? ¿Cómo tendría que ser? ¿X en función de t, Y en función de t o X en función de Y? Y en función de X. X en función de Y o Y en función de X, ¿no es cierto? Una gráfica, una ecuación que se diga Y igual X cuadrado por 3 menos 2 menos... Bueno, algo así tendría que hacer. No, Y en función de t, X en función de t. Entonces miren cómo la voy a materializar, cómo la voy a construir. Escribo la ecuación X en función de t. Y escribo la ecuación Y en función de t. Esas son las dos que yo grafiqué recién. Esas dos las tengo que convertir en una que sea X en función de Y. ¿Cómo hago para de esas dos tener una sola que sea X igual tanto Y? ¿Cómo les parece que harían? ¿Cómo podrían hacer? Para esas dos convertirla en una que no esté T. Y que esté X e Y. Igualarlas. Igualarlas. Y despejar T de acá y despejar T de acá e igualarlas. Esa es una posibilidad. ¿Sí? Si yo igualo T con T, las T se van, me queda X en función de Y. Ese sería el método de igualación. A mí me gusta más porque es más fácil el de sustitución. ¿Qué es sustitución? Despejar T de la primera, por ejemplo, y reemplazarla en la segunda. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque si acá le pongo despejo T, me queda raíz de T y después tengo que andar trabajando con la raíz. Entonces es más fácil despejar T de la primera, de la 2, ¿sí? T que me queda X sobre 20,
Y el x sobre 20 ponerlo acá en t. Entonces me queda así. El x me queda x cuadrado sobre 20 por 20. 400 por el 2 que tengo acá, 800. Me queda todo eso. Bueno, me queda la ecuación así. ¿Sí? Esa es la ecuación. Esa es la ecuación de la trayectoria. Y en función de x cuadrado. Y en función de x cuadrado. Bien, perfecto, perfecto. Si yo voy al Google y escribo la ecuación, me da la gráfica, que es la gráfica de la trayectoria. ¿Sí? Si escribo en el buscador igual a 19,6 menos 0,01225 por x al cuadrado, ¿qué me da esto? ¿Qué pasa? Que acá que me está dando una parte que a mí no me sirve de la ecuación, que es esta que está acá. Todo esto no va. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto. ¿Se entendió entonces cómo construyo la ecuación de la trayectoria? Y que la trayectoria es y en función de x cuadrado. Cuando yo tengo la gráfica y en función de t y x en función del tiempo, es cómo se mueve la partícula en el tiempo, en función del tiempo, no en función de x. Muy bien. Veamos ahora el cuerpo lanzado formando un ángulo con la horizontal, o tiro oblicuo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Tiro oblicuo. Fíjense lo que le está pasando a la partícula, ¿sí? Describe nuevamente una trayectoria parabólica. Bien. Voy a mostrar un video, me dice si se escucha. Si no lo paro y lo vuelvo a ver si lo puedo configurar. Yo les voy a avisar, cuando yo levante la mano me dicen si escuchan. Un proyectil lanzado con una cierta inclinación respecto de la vertical y sometido únicamente a la fuerza constante de su peso, describe una trayectoria parabólica. La velocidad del proyectil tiene, en todo momento, una componente horizontal y otra vertical. Si no se tiene en cuenta la fricción con el aire, la componente horizontal es constante hasta que el proyectil alcanza el suelo. Por el contrario, a causa de la fuerza de la gravedad, el peso, el cambio de la componente vertical es continuo. La suma de las componentes horizontal y vertical de la velocidad es un vector tangente en cualquier punto a la trayectoria parabólica del proyectil. Bien. Vamos a repasar lo que dijo acá el paisano. Lanzamos con un cierto ángulo el proyectil. ¿Sí? Está afectado nuevamente por la componente vertical de la aceleración g. Muy bien. Tenemos una velocidad inicial y tenemos un ángulo θ. Esa velocidad inicial no es ni x ni y. No es, nosotros vimos hasta ahora una que era vertical, era 0, cuando es caída libre era 0 la velocidad inicial. Tiro vertical, la velocidad era en el eje y. Y el tiro oblicuo, el tiro horizontal, no tenía componente en y. Ahora tiene componente en x y componente en y. Bien. ¿Qué sucede con esa velocidad? Sus componentes yo las voy a determinar por el seno y el coseno. B0 coseno de θ me da la componente en x, B0i por el seno de θ me da la componente y. ¿Sí? Bien. Entonces, cada vez que yo tengo que me den B0 y θ, voy a poder calcular sus componentes aplicando por seno y por coseno. ¿Sí? Lo mismo si me llegan a dar B0x y B0y. Si me dan B0x y B0y, como hice antes, por Pitágoras y con tangente, saco θ y B0. ¿Sí? Bien. Pregunto, cuando llega a este punto acá arriba, que sería el punto donde alcanzó la altura máxima, donde alcanzó la altura máxima, ¿cuánto vale B0y?
0. 0. ¿Y cuánto vale B? No, perdón, hice mal la pregunta. ¿Cuánto vale B1i? 0. Porque no es 0, es 1. B1i, 0. ¿Cuánto vale B1x? Lo mismo que antes. Exactamente. ¿Cuánto vale la componente de la aceleración en el eje X? En el eje X horizontal. ¿Cuánto vale la componente de esta G? 0. Por lo tanto, en el eje X es un movimiento con velocidad constante. Por lo tanto, en todos los puntos tiene la misma velocidad. B0x, B1x, B2x son iguales. Pero en el eje Y, no. Miren cómo es en el eje Y. Ahí es 0. ¿Y ahora cómo empieza a ser? Acá es para arriba. Por acá sería para arriba chiquita. Acá es 0. Es negativa, va opuesto. Bien. Por ahora no digo ni positivo ni negativo porque no definí referencias. Pero lo que digo es que hasta que alcance la altura máxima se va reduciendo y es hacia arriba. Y desde la altura máxima para abajo, después de la altura máxima, se va aumentando hacia abajo. ¿Por qué pasa eso? Porque está afectada a una aceleración constante que es la aceleración de la gravedad. ¿Cómo se llama ese movimiento que tiene una velocidad inicial hacia arriba, se achica, se hace 0 y después baja y aumenta hacia abajo? ¿Cómo se llama ese movimiento? Tiro vertical. Tiro vertical. Quiere decir que un tiro oblicuo es en el eje X un movimiento, rectilíneo uniforme, y en el eje Y es un movimiento con aceleración constante G que describe un tiro vertical hacia arriba. ¿Estamos? Bien. Lo mismo que vimos hasta ahora. Fíjense, yo dibujé en verde, acá, la velocidad, la componente de la velocidad hacia arriba y hacia abajo. La componente Y se va reduciendo, se hace 0 y se va aumentando hacia abajo. Si ustedes se fijan, esta tiene la misma componente que esta, pero opuesta. ¿Sí? Y esta tiene la misma que esta, si está en la misma horizontal, pero opuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que esto está en una horizontal. Por lo tanto, esto y esto es igual para arriba y para abajo. Bien. La verde corresponde a BI. La azul o celeste, ¿a qué? ¿Qué sería? BX. BX. Y fíjense cómo son todas las BX. ¿Cómo son todas las azules? El largo. Iguales. Iguales. Todas tienen el mismo largo. ¿Por qué? Porque se mueve con velocidad constante. Y no sé por qué motivo acá está en anaranjado, la alcanzó la altura máxima. Debería haber sido azul, ¿sí? O negra. ¿Qué es la negra? ¿Qué representa la flecha negra? La velocidad resultante. Claro, la velocidad en el punto. La velocidad instantánea en ese punto. Está representada por esa flecha. ¿Cómo es esa velocidad? Tangente. Fíjense que cuando está acá arriba es horizontal. ¿Por qué? Porque la parábola justo es tangente ahí. En cada punto la negra es tangente a la trayectoria. Qué resfrío que tenés, Olivia, terrible. Bárbaro. Muy bien, cuídate. Estos primeros fríos son peligrosos. Sigamos. ¿Cómo serán las ecuaciones? ¿Cómo serán las ecuaciones? Iguales. Iguales que antes. Exactamente iguales que antes. Para el eje X, para el eje Y, es la misma diapositiva que copié de antes. ¿Sí? Las dos del X, las dos del Y. No hay nada nuevo. ¿Sí? Bien, veamos un caso genérico y resolvamos un problema para poder entender un poquito más. Bien. Pregunta. En este caso, yo puse las referencias positivas para arriba. ¿Sí? Y para la derecha.
Por lo tanto, en esta referencia, la aceleración X e Y valen 0 y menos G. ¿Por qué valen menos G? Porque puse positivo para arriba. ¿Sí? Bien, todo lo otro ya lo dijimos y escribimos las ecuaciones. Fíjense cómo escribimos las ecuaciones. Bx constante. O sea, Bx constante. X es X0 vale 0, más B0X por T. Queda así. BI es B0Y, ahí es menos G por T. Y es igual a 0, B0Y por T menos un medio de G por T cuadrado. Así quedan las ecuaciones. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que recordar siempre es esto. Esto es lo que tienen que recordar. Esto. Que en realidad es esto. Y lo mismo para XY. Pero acá este es 0, pero lo mismo para XY. Pero recordando, mejor dicho, lo voy a decir bien. Ustedes tienen que recordar estas dos siempre. ¿Sí? Que son las únicas dos que hemos dado. En el caso de X son esas dos, pero con AX0. O sea, está hallando a E acá y acá a X. ¿Sí? Bien. O sea, que es lo único que tienen que recordar. Y después plantear. Bien. Vamos a hacer un problema a ver si se entiende. Ahora que me funciona bien la computadora, no sé qué pasó. Bien, dice así. Se lanza una esfera con una velocidad de 20 metros sobre segundos y un ángulo de 53,13, como muestra la figura. Calcula la altura que se encuentra en la posición 1. Fíjense. La posición 1 está acá. La posición 1 es esta. Ahí. O sea, cuando fue 12 metros en la horizontal, ¿a qué altura se encuentra a los 12 metros? Eso es lo que me está preguntando. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Vamos al punto A nada más, ¿eh? ¿Qué es lo primero que hago cuando tengo un problema de este tipo? Poner un sistema de referencia. Exactamente, analizar todo. Ya lo analicé, ya me di cuenta, es fácil. Mucho, ya sabemos que no hay fricción con el aire, que es un tiro oblicuo. ¿Tanto? Hacer el dibujito y empezar, después le voy a ir agregando más cosas, establecer un sistema de referencia que voy a elegir yo. Por ejemplo, ese. Positivo para arriba, positivo para la derecha. En el tiro oblicuo siempre lo trato de ubicar así, que me quede todo en el primer cuadrante. ¿Sí? Si fuera un problema que el cuerpo se lanza desde por acá, ¿sí? ¿Así? Bueno. También lo pondría también. Todo positivo. ¿Sí? Pero bueno, eso, repito, ustedes lo eligen, no hay ningún problema. Bien. ¿Por qué me puso todas las...? Bueno. Fijémonos acá, analicemos esto. El X0 es 0 y el Y0 es 0. ¿Se entiende que el X0 y el Y0 son 0? Porque parte de 0, 0 la partícula. Bien. ¿Cuánto vale X3 e Y3? ¿Cuánto vale Y3? 0. 0. Le vamos a llamar alcance a esta distancia, desde acá hasta que chocó otra vez con el suelo. A esa distancia X3 le vamos a llamar alcance. Cuidado, el alcance siempre con respecto a la horizontal donde salió, ¿eh? Si yo tengo este movimiento así, este no es el alcance, ¿eh? Ese no es el alcance. El alcance es, si sale de acá, va y vuelve a la horizontal. Ese es el alcance. Igual a ustedes no importa, porque yo no voy a dar una fórmula para calcular el alcance, sino que lo que voy a hacer es plantearlo para cada caso y no voy a necesitar ninguna otra ecuación de las que ya hemos dado. Muy bien. ¿Cuánto vale X1? 12 metros, acá. ¿Cuánto vale Y1? Es lo que no sé. Es lo que tengo que calcular. O sea que yo lo que tengo que calcular es este Y1 en el punto A. Esa es mi incógnita. ¿Qué sé?
no sé el tiempo que llega al punto A, al punto 1. No sé ni el tiempo 1 ni el I1. ¿Cómo lo voy a plantear? Como hacemos siempre, escribo las ecuaciones y con las ecuaciones, después de haberlas escrito, veo cómo resuelvo esas ecuaciones. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer antes que nada, como a mí me dieron B0 y el ángulo, calculo las componentes iniciales de la velocidad. Como dije antes, multiplicando por el seno y el coseno. ¿Sí? B0 coseno, B0 y seno. Bien, me dio 12 y 16. En realidad, yo puse 53,13 para que me dé 12 y 16. Muy bien. Ahora, lo que hago es escribir la ecuación. Entre 0 y 1. Escribo la ecuación 4 y la ecuación 2. O sea, escribo la ecuación posición tiempo para X y para Y, porque me está pidiendo I1. Fíjense, voy a marcar acá lo que no conozco de esta ecuación. I1, ¿lo conozco? No, es lo que quiero calcular. No lo conozco. Y 0, ¿vale? 0, eso sí lo conozco. B0I, ¿lo tengo? Sí. 16. Tiempo 1, ¿tengo el tiempo 1? ¿El tiempo que tarda en llegar a 1? No. Tiempo 1 no lo tengo. ¿G lo tengo? Sí, G lo tengo. ¿Tiempo 1 lo tengo? No. Tengo una ecuación con dos incógnitas. I1 y tiempo 1. ¿Puedo resolver ese sistema de I1 y T1? ¿Dos incógnitas? ¿Puedo? No puedo. No. No puedo. Entonces, ¿qué hago? La dejo ahí. Planteo otra ecuación. A ver si con otra ecuación resuelvo. Entonces planteo la ecuación 2. A ver, pruebo con la ecuación 2. 2 nuevamente entre 0 y 1. La ecuación 2 es esta. Fíjense, ¿conozco X1? ¿X1 lo tengo de dato? Sí. Sí. ¿X0 Sí. cuánto es? X0 es 0. Cero. ¿B0X cuánto es? 12. 12. 12. ¿Qué no conozco acá? Tiempo. El tiempo. ¿Cómo resuelvo entonces este problema? En la ecuación 2, despejo T1 de la ecuación 2. Y la reemplazo en la ecuación 1. Y ahí obtengo la altura 1. No me desesperé buscando una fórmula mágica que me resuelva la vida. Planteé una ecuación, planteé la otra, la analicé. Esto no es para apurarse, no. Despacio, tranquilo, voy haciendo eso. Muy bien. Hago eso. Despejo T1, me da un segundo. Recuerden, un segundo da el tiempo en esta posición. Y pongo un segundo en la ecuación 1. Un segundo, 16 por 1 menos un medio. ¿Cuánto? 11,1 metros. 11,1 metros. Quiere decir que cuando hizo 12, tiene una altura de 11,1 metros. Tiene bastante lógica. Si me hubiera dado 20 centímetros no podía ser, si me hubiera dado 20 kilómetros tampoco. ¿Sí? Tiene una cierta lógica, tiene una respuesta, digamos, dentro de que yo la evalúo que puede estar correcta. Bien. ¿Se entendió cómo lo hice? Se entendió entonces que establecí mi sistema de referencia, puse los datos para mi sistema de referencia y mi incógnita para el sistema de referencia. Mi incógnita era I1. Planteé las ecuaciones que yo ya tengo conocidas y una vez que escribí la ecuación, me fijo cuántas incógnitas tengo y qué puedo despejar de cada ecuación. Y así llego a la solución del problema. Bien, sigamos con el siguiente punto del problema, el punto B. B, calcula la componente de la velocidad en 1. Bien, recuerden que dijimos que el tiempo 1 era un segundo. Pregunta, vamos a escribir acá. ¿Cuánto vale B1X? Que ya lo dijimos antes. ¿Cuánto vale B1X? A ver quién me dice cuánto vale B1X.
Si B0X vale 12, ¿cuánto vale B1X? 12 también. 12. Bien. ¿Y cómo calculo B1I? Que no vale 16 porque no es constante. ¿Vale menos de 16 o vale más de 16? B1I. Menos. Menos de 16. Bien. Según el dibujo, ¿será positiva o negativa en 1? Si está bien el dibujo. Positivo. Positiva y menos de 16. Bien. ¿Cuál es la ecuación para calcular BI? La de siempre. B1I es B0I más AI por T. En este caso, G por T1. Bien, es 16 menos G por 1. 620. Menor y positiva. 620 y 12. Ahí ya está, lo dejo así, porque me pidió las componentes. No me pidió velocidad, no me pidió rapidez, nada. Me pidió componentes. Entonces, como me dio componentes, me pidió componentes, yo directamente lo dejo expresado de esa manera. Vamos al punto C. Calcula la altura máxima alcanzada por el proyectil. La altura máxima alcanzada por el proyectil es I2. ¿Sí? Bien. O sea, la posición 2. ¿Qué dato tengo yo que no está anotado aquí de la posición 2? ¿Qué pasa en la posición 2? La velocidad de I es 0. Exactamente. En la posición 2, B2I es 0. Y B2X es 12 metros sobre segundo. B2X no es 0. La que es 0 es B2I. B2X siempre constante, lo repito. Bien, dicho esto, ¿qué tengo que calcular? I2. Entonces planteo la ecuación de I2. Entre 0, que es donde tengo mis datos, y 2. Bien, I2 no lo conozco, entonces lo marco acá como que no lo conozco. I2 no lo conozco. Bien. Y 0 es 0. B0I sí lo tengo. ¿Cuánto vale B0I? 16. Pero tampoco en esta ecuación tengo tiempo 2. Tiempo 2 no lo tengo. Yo tenía un tiempo que era 1 segundo, pero en 1. En 2 no sé cuánto vale el tiempo. ¿Puedo resolver con esa ecuación mi problema? No, no puedo. ¿Conozco X2 para plantear la ecuación de X en función del tiempo? ¿Sé cuánto vale X2? No lo sé. ¿Qué sé? Que B2I es 0. Entonces voy a usar esa ecuación. La ecuación 3, que dice que B2I es B0I menos G por T2. Pero que B2I es 0. Si B2I es 0, en esta ecuación mi única incógnita es el tiempo. ¿Qué tiempo sería ese? El tiempo 2, que es el tiempo que alcanza la altura máxima. Si ese tiempo ahora lo reemplazo en la 4, ¿qué altura voy a sacar? La altura máxima. Entonces, sabiendo que la velocidad I es 0, planteo como si fuera... Esto planteo que yo hice en este punto es el mismo planteo que yo hago para calcular la altura máxima de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba, en un tiro vertical. En un tiro vertical yo hago esto, calculo el tiempo que alcanza la altura máxima planteando que la velocidad I final es 0. Con la velocidad inicial y G calculo el tiempo. Y con el tiempo y la ecuación calculo la altura. Bien, lo hago y me da 13,1 metros. Antes me había dado 11, me da un poquito más alto. Tiene lógica que sea más alto la velocidad en ese punto. Bien. ¿Se entendió lo que yo hice ahí? ¿Se entendió cómo planteo? Siempre estoy planteando entre dos estados y las dos ecuaciones. Sí, te escucho. Bien. Sigamos. Calcule el alcance. ¿Qué es el alcance? ¿A qué le llaman alcance? A esto le llaman el alcance.
esto es el alcance. El alcance es siempre sobre la horizontal, como dijimos antes. Sería calcular, ¿qué cosa? X3. ¿Sí? Bueno, nuevamente voy a poner las ecuaciones y voy a ver cómo puedo obtener el resultado. Fíjense. Escribo, bueno, eso ya lo sabía de antes, lo anoté de nuevo. Entre 0 y 3, siempre estado inicial y estado final. Entre 0 y 3, escribí X3. Bien. ¿Conozco X3? No, es lo que quiero calcular. Entonces acá lo marco como que no lo conozco. X0 es 0, lo conozco. B0X lo conozco. ¿Conozco T3? No lo conozco. ¿Puedo calcular con esa ecuación? No. Bien. ¿Qué más voy a hacer? Voy a plantear la ecuación 4, a ver si 4 me ayuda. Entonces escribo la 4. Fíjense, ¿cuánto vale I3? ¿Cuánto vale I3? I0 y I3, ¿cuánto valen? 0. O sea que esto es 0, esto es 0. Esto lo tengo. G lo tengo. ¿Qué no tengo en esta ecuación? ¿Qué no tengo en esta ecuación? T3. El tiempo. Entonces, con esa ecuación 4 calculo el tiempo y le reemplazo en la 2. Nuevamente hago lo mismo que antes. Entonces, de esa ecuación me da 327. Fíjense una cosa. T2 me había dado 1,63. ¿Qué estoy diciendo? Que de 0 a 2 tarda lo mismo tiempo que de 2 a 3. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el tiempo de ascenso era igual al tiempo de descenso? Bueno, acá también. El tiempo que alcanza la altura máxima es el mismo que alcanza nuevamente en llegar a la misma posición. ¿Sí? Lo mismo, la velocidad que tiene acá, vamos a poner rojo, esta componente de velocidad que tiene acá para arriba así, ¿cómo va a ser con respecto a esta para abajo así? Igual y opuesta. ¿Sí? Si yo trazo una horizontal por acá, así, la componente de velocidad para arriba acá va a ser igual que la componente para abajo acá. El tiempo de 1 a 2 va a ser igual al tiempo de 2 hasta este otro punto. ¿Sí? En la horizontal. Bien. ¿Qué hago ahora? Ya tengo el tiempo, lo reemplazo en la 2. En la 2 pongo el tiempo 327, me da 39,2 metros. Lo evalúo que si acá era 12, bueno, 39,2 tiene lógica. Aparentemente estaría bien. ¿Sí? Bien, bien. Para terminar, hoy me olvidé hacer el recreo, mira, me atrasé porque no me funcionaba bien la compu. Tiro oblicuo hacia abajo. Tiro oblicuo hacia abajo. ¿Qué diferencia existe entre un tiro oblicuo hacia arriba y hacia abajo? Básicamente son pocas las diferencias que existen. ¿Sí? Si yo tomo la referencia mi I para arriba, la diferencia más importante va a ser que estas componentes, ¿cómo van a ser? ¿Positivas o negativas? Negativa. Negativas. Negativas. Bien. Entonces, fíjense. Para el eje X, BX constante. X, B0X por T. Igual. Eso no cambia. Para el eje Y, ¿qué es lo que va a variar en el Y? ¿Qué está acá? Este signo acá. Que acá este, B0Y, ¿cómo es? No es 3 metros sobre segundo, no es 12 como era recién, es menos 12. ¿Por qué? Porque es para arriba positivo. Y esta, la inicial, es para abajo. Entonces acá aparece este menos. Y la otra ecuación, la 4, que es esta, ¿cómo queda la 4? Nuevamente aparece el B0Y hacia abajo. Hay un problema en la guía, hay dos problemas, pero en la guía hay uno que es que Del Potro, el jugador de tenis, Del Potro le pega con la raqueta a la pelota con un ángulo de 2 grados hacia abajo. ¿Sí?
como él es tan alto, le pega de 1,80 m, la red mide 1 metro, entonces no le pega para arriba, le pega para abajo. Bien, eso hace que la componente B0i sea negativa. O sea, B0 por el seno de 2 grados. Pero menos B0 por el seno de 2 grados. Si va para arriba es más, si va para abajo menos. Eso siempre y cuando yo utilice esta referencia. Siempre y cuando esté utilizando la referencia que es positivo para arriba. Si no, es más. Si yo utilizo la otra referencia, es más. Pero yo esta fórmula la hice para la referencia y hacia arriba. Bien, bien. Todos, todos los alumnos se anotaron. Ah, se me cortó. Bueno. Acá estoy leyendo que me hacían sugerencias. Bueno. Preguntas, dudas. Repito lo